esperanza de esta nación solo está en ti. Hoy te buscamos. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmos 33:12. Buenos días, los saludo hoy 17 de julio, mes donde declaramos Colombia tierra de bendición. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. La palabra de este mes es Dios por nosotros. Hoy nos corresponde con poquitas personas. Por nuestra tierra. Buenos días, hermanos. Les invito a que en esta mañana meditemos juntos con el tema con poquitas personas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todas las cosas. Gracias porque tú sabes lo que necesitamos y lo tenemos justo a tiempo. Estamos confiando completamente en ti, Señor, en tu gran misericordia, en tu abundante gracia dispensada a nosotros. Muchas gracias, amado Dios, por todas las cosas. Este tiempo está delante de ti, estamos delante de ti, nuestro corazón está dispuesto para recibir todo tu consejo. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos meditando o enfocados en estos domingos en la mañana en el tema general, Dios por nosotros. Hoy vamos a enfocarnos en el tema con poquitas personas, y justamente como hoy estamos aquí en casa de los hermanos Ramiro y Ana Cilia, estamos poquitas personas. Hoy no estamos reunidos en otras casas sugeridas. Yo sé que hay muchos que están conectados en las casas. Aquí veo conectados en vivo varias personas, pero aún así, si sumáramos todas las conexiones, al sumar tendríamos que llegar a una conclusión parecida. Somos poquitas personas. Se agregó acá al ladito un vendedor, entonces ahí vamos sumando personas. Somos poquitas personas. Para muchos, de pronto para la mayoría, anímicamente les afecta mucho el hecho que somos poquitas personas en Getsemaní. Como dijera un pastor contando el testimonio del crecimiento que tuvo la iglesia, nos empezó contando, solamente les voy a contar el principio se parece mucho a nosotros. Dijo que empezó en la casa siendo solamente 5 personas, él, la esposa y los 3 hijos, y se reunían en una especie como de grupo familiar, y empezaron a orar, a meditar la palabra. Escogieron un día a la semana para reunirse siempre. Luego invitaron familiares, invitaron amigos, conocidos, y fue creciendo el número hasta que tuvieron que conseguir un lugar para reunirse. Luego él dice que rápidamente pasaron de ser 5 personas a ser 50, y se sostuvieron mucho tiempo, más o menos, los datos no se los estoy dando con exactitud, se sostuvieron mucho tiempo como 50 personas, y después de mucho esfuerzo llegaron a ser 150 personas, pero después de muchos años, mucho esfuerzo, 150 personas. Siguieron trabajando mucho, y llegaron a ser 250 personas. Y eso fue con mucho esfuerzo y con muchos años, 250 personas, y se sostuvieron un tiempo estable hasta que dijo que rápidamente cambiaron de número de personas, pero rápidamente. Entonces todos pensábamos, no, pues pasaron a 1000. Y cuando nos dijo que habían regresado a 50 personas. Ahora, esa congregación hoy por hoy tiene, yo no sé, por ahí 5,000 personas, no sé cuántas o más, la verdad no sé, no tengo esos datos. Pero sí me quedó esa anécdota que él nos contó. Empezó de su grupo familiar, vecinos, amigos, otros familiares, y luego pasó muy rápidamente, no para crecer, sino para decrecer. Hay un fenómeno muy particular que hemos experimentado, como lo mencioné en una prédica anterior. Espero que eso no, confío que eso no va a ser por siempre, pero hasta ahora ha sido una característica que nos trae mucho dolor. A mí personalmente me da mucho dolor, mucha tristeza,
Y somos poquitas personas. Y el Señor lo que está haciendo ahorita con Getsemaní, y hablo muy específicamente acerca de la consecución del local propio para nuestras reuniones, Él lo está haciendo precisamente con poquitas personas. Yo quiero animarte, tú que estás en vivo, tú que estás acá presencial, los que van a ver esta prédica en YouTube, incluso los que no son de Getsemaní, sino de otra congregación, les animo a permanecer, a persistir, a ser fieles a su congregación. Incluso los que se fueron de Getsemaní ya están en otra. Quédense allí. O sea, no estoy diciendo no vayan a regresar, no, si quieren regresen, pero digo, sean fieles allí. No estén de un lado para otro. Vayan delante del Señor. Constaten con el Señor cuál es el deseo, cuál es la voluntad del Señor, dónde quiere el Señor que usted esté, y quédese allí. Ahora, no espere que todo sea bonito, todo sea color de rosa, todo sea dulce. Van a haber momentos difíciles. Esa es la historia nuestra, esa es la historia de la iglesia, pero ese no es un indicativo que tengas que salir. El único que te va a decir que debes salir de una congregación es el mismo Señor, y eso que Él lo va a decir con claridad, y si no lo hace con claridad, entonces le pides confirmación. Pero permanece en tu iglesia, tienes que ser constante. Nosotros somos poquitas personas y tenemos ahorita, esas poquitas personas, una gloria muy especial. No fue con un gran número de personas que el Señor hizo lo que está haciendo. Tenemos ahora, prácticamente es un hecho, hoy amanecimos con un saldo por debajo de 4 millones de pesos. Nos queda menos de una semana para conseguirlos, y pienso que los vamos a conseguir. Ahora, después de pagar el local como tal, nos toca seguir trabajando y seguir siendo muy generosos en nuestros aportes, porque debemos construir el sitio y lo vamos a construir muy bonito. Yo pienso que ese chorro, por decirlo de una manera, ese chorro de milagros, de provisión que el Señor ha dado en ese tiempo, sinceramente pienso que no va a parar. No va a parar hasta que tengamos una edificación muy, muy bonita. Y de hecho después ya nos vamos a acostumbrar a disfrutar de esas bendiciones, porque lo único que el Señor tenía que hacer era como tocar un botón, un detonante, el detonante de la generosidad. Nos mostró que no es por fuerza nuestra, no es porque somos muchos o porque tenemos mucha riqueza financiera, sino por Él, por su gloria. Nosotros solamente confiamos en Él y somos generosos. El Señor requiere nuestra generosidad, como lo hemos meditado en otras ocasiones. Vamos por favor a Romanos capítulo 8, y en el verso 31 encontramos el versículo que nos enmarca este mes. Dice el verso en Romanos capítulo 8, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el marco y esa es la realidad. Ese es el marco no solamente de las prédicas de este mes, sino que es el marco de la experiencia que Getsemaní está teniendo en este tiempo. En esos tiempos realmente, de varios años hacia acá, vemos la manifestación del Señor. Sabemos que el Señor está en todas partes, pero la palabra de Dios se refiere a una manifestación especial del Señor en ciertas partes y en ciertos momentos. Eso lo hemos disfrutado nosotros como congregación, y milagrosamente nos ha dado la provisión para tener un local propio. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos poquitas personas. Nos cuesta inclusive hacer una reunión como esta. Realmente es fácil. Yo podría contar muchas personas que fácilmente a pie han podido venir acá. Acá tenemos una muñequita que vino de lejos, del otro lado de la ciudad. Pero hay unos hermanos vecinos y no están aquí por la razón que sea. Por la razón que sea. Yo hubiera preferido que todos estuvieran aquí, que eso estuviera repleto. Una hermana me dijo, todos en el mismo lugar. Yo le dije, sí, todos en el mismo lugar. Y yo anhelaba que eso estuviera repleto. Espero que cuando estemos estrenando nuestro local, no se vaya a vivir esta experiencia. No tendría sentido. Porque nuestra generosidad no solamente es para dar financieramente, nuestra generosidad es para darnos nosotros, dar nuestra vida. Vivir en función del deseo de Dios, del propósito de Dios. Y todos sabemos, pienso que todos los que estamos aquí conectados sabemos
que el deseo del Señor es que nos congreguemos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y como me gusta a mí decir entre paréntesis, por fea costumbre. Es una fea costumbre. Estadísticamente, según dice el libro de Hebreos, estadísticamente la razón principal por la cual las personas, los creyentes, no se congregan es por costumbre. No es por una calamidad doméstica, no es por falta de local, no es por falta de dinero, es por costumbre. Ni siquiera porque no son sinceros o porque les falte amor, sino por costumbre. Es una mala costumbre que no debemos tener. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hoy quiero que meditemos en Jueces capítulo 6. Acompáñame, por favor. Vamos a mirar muy rápidamente una historia. No vamos a profundizar mucho en ella, pero sí es necesario que veamos unos apartes muy lindos, muy especiales sobre el llamamiento de Gedeón y sobre la obra que el Señor hizo a través de Gedeón. Jueces capítulo 6, verso 7 al 16. Jueces capítulo 6, versos 7 al 16 dice: Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. El verso 7 nos dice que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Para mirar el contexto, para entenderlo, debo decirles que por la desobediencia del pueblo, el Señor los había entregado por varios años en manos de los madianitas, grandes enemigos de Israel, enemigos implacables. Ellos eran una especie de plaga. Literalmente esa es la idea, esa es la noción que nos dejan los versículos anteriores de este capítulo 6. Una plaga que vienen a hacer daño, a exterminar no solamente ellos como personas, sino que se traían sus ganados y no dejaban ni siquiera prado. Era terrible, es una especie de plaga de langostas. Esa es la descripción que nos da la palabra de Dios, de los madianitas. Así que Israel estaba azotado y estaba arruinado completamente, arruinado y en oprobio por muchos años. Hermanos, ¿y cuándo nosotros podemos cambiar la situación cuando se nos parece así? Cuando estamos en oprobio, cuando todo es sufrimiento, cuando hay escasez, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que hicieron ellos. Mira que el verso 7 dice: cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová. Antes de hacerlo no sucedió, pero cuando ellos clamaron, entonces empezó el Señor a moverse. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos una situación complicada. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar. Y me gusta como dice: y cuando los hijos de Israel clamaron. Ese cuando nos está señalando, nos está enfocando justo ese momento. Antes no, sino cuando el Señor los amaba, el Señor se compadecía de ellos, el Señor no era ajeno a su dolor, a su aflicción, pero ellos no habían clamado. Pero cuando ellos clamaron a causa de los madianitas, el Señor toma una acción. Ahora, ¿cuál es la primera acción? ¿Derrotar a los enemigos? ¿Exterminarlos con su poder? No. Dice el verso 8: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Cuando el pueblo de Israel clama, el Señor toma acción. La primera acción es enviarles un profeta. ¿Qué hace este profeta? Este profeta, como lo sabemos, de parte de Dios les da un mensaje. El mensaje es recordarles que el Señor los sacó de Egipto, los sacó de la esclavitud, les dio victoria sobre sus enemigos, les entregó una tierra, la tierra prometida, se las entregó y les advirtió. La advertencia que les hizo, versículo 10: No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis,
pero no habéis obedecido a mi voz. Como ellos desobedecieron al Señor, entonces ahorita el Señor los estaba disciplinando de esta manera. Así que el Señor les envía, lo primero que hace el Señor es enviarles un profeta para que les puntualice. Hermanos, siempre que estamos nosotros pasando cualquier situación y particularmente una situación adversa, el Señor nos da una palabra. ¿Para qué nos da una palabra? Para ubicarnos. El Señor quiere que nosotros nos ubiquemos cuál es nuestra posición delante de Él. Si nosotros verificamos que nuestra posición delante de Dios es la correcta, de ahí en adelante podemos remitirnos a la prédica del primer domingo de este mes. Algunos lo recordarán. Pan comido. Pero es que me vino una enfermedad terminal. Pero ¿cómo estás delante del Señor? No, eso está ok. Listo, pan comido. Y tenemos muchos testimonios que muestran casos como esos. Mi situación financiera es terrible. ¿Cómo estás delante del Señor? No, está bien. Falta hacer unos ajustes. Haz los ajustes. Lo esencial es cómo estamos delante del Señor. Entonces, Él siempre, nuestro Padre Celestial, es muy tierno. Él sabe lo que necesitamos y nos envía una palabra. Él va a usar la persona que sea o un sueño, pero nos va a dar una palabra que nos ayude a nosotros a ubicarnos cómo estamos delante de Él. Y si esto ya está resuelto, entonces el Señor sigue actuando. De lo contrario, entonces vamos nosotros mismos a detener la mano del Señor. El Señor se mueve con poder a favor de su pueblo. Es que Él nos ama, es que es verdad. Si nosotros alcanzáramos a tener la revelación amplia de lo que nos dice el apóstol Juan, sobre todo en Primera de Juan, que Dios es amor, que Dios nos ama, entonces solamente nos ocuparíamos de asegurarnos cómo está nuestra posición delante de Él, y de ahí en adelante todo va a ser literalmente pan comido. Así que el Señor lo primero que hace es enviarles a este profeta, y Él les dice de parte de Dios, les hace un recuento de lo que ha hecho y les muestra que está en desobediencia. Sigue ahora diciendo, versículo 11 en adelante: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Voy a hacer una pequeña pausa allí en el verso 12 para puntualizar solamente acerca de ese ángel de Jehová mencionado en el versículo 12 y en el versículo 11. Ese ángel de Jehová es el mismo Señor, tal como Él lo dice en el versículo 12: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ese es el mismo Señor, el mismo Dios estaba con Él. Es el Señor Jesús. De esto nos habló hace muchos años el pastor Ariel. Yo era uno de los que estaba ahí presente recibiendo esa enseñanza, y yo me quedé perplejo. ¿Y cómo así que el Señor Jesús por acá en el Antiguo Testamento? Y luego nosotros hemos visto en la serie de la salvación, en Apocalipsis, acerca del ángel de Jehová, y hemos constatado que efectivamente, como hemos sido enseñados, se trata del Señor Jesús. Solamente un detalle. ¿Cuál es lo importante saber acá? Que el mismo Dios se le aparece. Hermanos, esto no es corriente. Es más corriente que el Señor envíe un profeta, como lo que hemos leído en los versos anteriores. Envía un profeta, alguien habla delante de parte de Dios y el pueblo recibe la palabra. Pero es que aquí a Gedeón se le presentó cara a cara. Personalmente Dios se le presenta a Gedeón para hacerle un llamado especial. Dice el versículo 13: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ay, hermanos, ubiquémonos bien, y yo le voy a rogar que usted en oración medite en este capítulo 6 muy despacio, versículo por versículo, pero deteniéndose, sobre todo deteniéndose, por ejemplo, en el versículo número 14. Ese verso 14 dice: ve con esta tu fuerza.
vas a salvar a Israel de mano de los madianitas. Y agrega, ¿no te envío yo? Es decir, mira, soy yo, Dios mismo. Hola, soy Dios. Yo te estoy hablando a ti, Gedeón. Con tu fuerza vas a librar al pueblo. Ahora, si miramos lo que ellos han sufrido por tantos años, tanta opresión, es que era un ejército numeroso, eran una plaga, como les he dicho, y eran muy poderosos, los tenían azotados. De hecho, en esta aparición que Dios le hace a Gedeón, Gedeón estaba escondiendo el trigo. Se habían acostumbrado a hacer huecos para meter las cosas, a vivir en cuevas por miedo de los enemigos. Ahora resulta que por mano de un hombre lo va a librar al pueblo de Israel. Versículo número 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Versículo 15, ahí entre paréntesis, ¿se te parece a Getsemaní? Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés. Mira, necesitamos un local propio para nuestras reuniones, vale un poco de millones de pesos. ¿Y qué? ¿Cuál es el detalle? Pues que, a ver, para que no nos escuchen mucho, es que somos pobres, no tenemos casi plata. Es más, mira, aquí entre nos, ahí este ruidito, aquí entre nos, para asuntos familiares, como dice el pastor Ariel, estamos en la lucha. Hay unas cosas a nivel familiar, a nivel personal, que no tenemos en armonía. Es más, yo quiero decirles esto, hay unas cosas del funcionamiento, de eso de pronto el hermano Ramiro les va a comentar un poco más adelante, del funcionamiento, de la operación de Getsemaní. Es que Getsemaní por la pandemia no está con los brazos cruzados. Getsemaní durante todo ese tiempo está operando, y para operar se requieren, ¿sabes qué? Se requiere plata, y no la tenemos, y tenemos serios problemas en cubrir la operación de Getsemaní en todo este tiempo. Encima de eso, muchos hermanos se han ido. Se han ido. A ver, un pastor hablando de los hermanos pensando en el bolsillo. Qué feo, ¿cierto? Hermanos, les voy a decir, lo que les estoy diciendo es que esos hermanos se han ido con los bolsillos, se han ido con los diezmos, sí, así hablándolo crudamente, con las ofrendas. Es que yo estoy muy interesado en esas ofrendas, pues como todo pastor, en el sentido que en las ofrendas está la protección del siervo de Dios, del hijo de Dios, no del pastor, sino de todos los hijos de Dios. Eso por un lado. Por otro lado, la palabra de Dios nos muestra que las iglesias operan es así, con las ofrendas. Y por otro lado, ahora tenemos este local que debemos pagar. Si fuéramos más, entonces matemáticamente o económicamente o estadísticamente podríamos decir tenemos opción, podemos pagarlo. Pero ni se te ocurra pensar que siendo tan poquitos vamos a poder comprar un local para la iglesia. Pues a nosotros no se nos ocurre, pero al Señor sí se le ocurrió. Y al Señor se le ocurrió y no dijo: y te voy a enviar personas muy pudientes y te voy a mandar una cobertura de las iglesias grandes de la ciudad, ellos te van a dar los 300 millones que necesitas. No, el Señor no nos dijo eso. De pronto algunas ideas hubo: ¿será que vamos a ASMICEP? ¿Será que vamos a estas iglesias grandes? Tenemos, este pastor es amigo de nosotros, te vas a acordar de nosotros. Pero el Señor no nos dijo que hiciéramos eso. Eso eran ideas y buenas ideas, pero sinceramente al poner todas estas cosas delante de oración, y no solamente en los últimos años, sino hace varios años, no hemos tenido paz. Personalmente nunca he tenido paz, y por eso nunca, ni una sola vez, ni en una sola ocasión, y les confieso que he sido tentado para eso, pero ni una vez he ido a pedir ayuda a ASMICEP de dinero o a una congregación cuyo pastor de pronto lo conozco personalmente y que nos pueda ayudar financieramente porque tienen abundancia de dinero. Ni una sola vez. ¿Por qué? Porque el Señor no ha dado paz, no ha dado esa dirección. Entonces, si no es así y hay un local, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Lo que nos está diciendo el Señor, querida Getsemaní, verso 14. Y mirándole Jehová
le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El Señor ha dicho así, con poquitas personas, con tu fuerza, ¿no te envío yo? Entonces, no miremos nuestra debilidad, miremos nuestra fuerza cuando Dios es por nosotros, porque Él está haciendo la pregunta a Gedeón, ¿no te envío yo? Luego Gedeón queda con la duda, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo voy a salvar yo a Israel? Si mi familia es pobre y fuera de eso yo y el menor de la casa. Parecido a Getsemaní. Somos poquitos y no tenemos mucha capacidad financiera, ni siquiera para cubrir nuestros gastos de familia y personales. Estamos en esa lucha. No estoy haciendo aquí una apología, una exaltación a la pobreza, a la miseria y que el Señor nos tiene miserables. No, todo lo contrario. Sino que, siendo que no tenemos mucha capacidad financiera, podemos dar testimonio de la gloria del Señor, que nos ha sostenido, nos ha sustentado, nos ha alimentado, nos ha sanado, nos ha dado todo lo que necesitamos. Y como si fuera poco, nos ha dado este local, sin tener que ir a pedir esa ayuda que es razonable, y de pronto en algunos casos el Señor ha guiado a personas para que lo hagan, pero nosotros no. El Señor lo quiso hacer así, con poquitas personas. Por supuesto que hay unos hermanos que están en otro lugar y que nos han dado unas donaciones, han sido muy generosos, y por supuesto que hay personas que ni siquiera se han congregado, pero son amigos y tienen cariño por algunas personas de Getsemaní, por la misma Getsemaní. Ellos también han sido muy generosos en dar donaciones, y el Señor ha tocado sus corazones, y milagrosamente ahora estamos a menos de 4 millones para pagar la totalidad de este local. Pienso que luego nos va a dar mucho dinero, nos va a seguir dando dinero para edificar el lugar bien bonito. El Señor quiso hacerlo así, con poquitas personas. Versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El Señor le cierra esta charla con Gedeón, le dice, mire, es el tema que nosotros estamos viviendo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Después de esto, entonces, Gedeón lo que hace es traer un sacrificio, y que le aprovechó ese sacrificio para comprobar que realmente era Dios mismo en persona. Cuando se da cuenta que es Dios en persona, entonces qué susto, porque vio a Dios cara a cara. Así somos nosotros, le pedimos algo al Señor, el Señor lo da y nos asustamos. Pero le dijo, no, tenga paz. De hecho, esa paz que se habla acá en Jueces capítulo 6 es una paz que acompaña el resto de la historia de la humanidad y que tú y yo podemos disfrutar hoy. Esa paz que tenemos delante de la presencia del Señor, que no vamos a morir por el hecho de verle, de haber contemplado su gloria, sino que nos permite disfrutar de eso y tener paz. Luego más adelante en versículos 25 a 35, vamos aquí en el mismo capítulo 6 de Jueces, verso 25 a 35, dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Queridos hermanos, el mismo papá de Gedeón, mira lo que dice, derriba el altar de Baal que tu padre tiene. El mismo papá tenía un altar a Baal y una imagen de acera. Entonces la idolatría estaba en la misma casa de Gedeón, en la misma casa del papá. El mismo papá de Gedeón se prestaba para esto, y todo Israel había caído en esa idolatría. ¿Cómo no iban a estar en oprobio? ¿Cómo no iban a estar pasándola mal? Viene este profeta y les dice, mire, esta es la razón. Ahora, además de esto, se le presenta este ángel, se le presenta a Dios mismo y habla con Gedeón. Gedeón tiene 3 características que permiten que Dios lo pueda usar. Lo primero es que oyó la palabra de Dios. Aquí lo hemos constatado. Él oyó a Dios. Hermanos, necesitamos oír a Dios. Necesitamos escuchar al Señor. Necesitamos escuchar su palabra, estar atentos a su palabra.
lo primero que tenemos que hacer es clamar al Señor. Una vez que clamamos, vamos a estar atentos a qué palabra nos va a dar el Señor, tal cual como hizo Gedeón. El Señor va a enviar una palabra, pero tenemos que creer esa palabra y estar en intimidad con el Señor, de tal manera que Él nos hable de una manera más personal, tal cual como lo ha hecho con Gedeón. Bueno, cuando digo tal cual me refiero a de una manera personal, no tiene que ser cara a cara, pero sabemos que nos ha dado una palabra específica. Después de eso, ¿qué hizo Gedeón? Lo vamos a ver a continuación. Pero lo primero es oír atentamente la palabra de Dios. Luego entonces está diciéndole aquí en el verso 25 que tiene que derribar ese altar de Baal y cortar la imagen de acera. Verso 26. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Entonces Gedeón sí tuvo miedo, es que la situación no era cualquiera. El mismo papá era el responsable de ese altar y de esa imagen de acera. Entonces lo hizo por la noche. Tenía temor de la reacción del papá, y no solamente del papá, sino también, dice, por la familia de sus padres y por los hombres de la ciudad. Tenía temor del papá, de la familia del papá y de los hombres de la ciudad. Tengamos en cuenta eso. Versículo 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, al papá, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Acá vemos entonces que Gedeón no solamente oyó atentamente la palabra de Dios, sino, número 2, obedeció la palabra de Dios. Y quiero agregar un número 3. Obedeció la palabra de Dios aun cuando su vida la ponía en peligro. Él estaba muy cómodo, esa familia era querida, tan querida que ellos eran los que tenían el altar. Ahí tenían la célula, ahí tenían el grupo familiar. Idolatría en su propia casa, ellos eran amados por todos, pero ahora querían matar a Gedeón. Entonces, hermanos, primero, clamamos al Señor. Segundo, oímos su palabra. Tercero, obedecemos la palabra. Pero van a haber algunas cosas que no va a ser fácil obedecer. Algunas cosas donde vamos a tener que renunciar nuestra comodidad, nuestro placer, nuestra seguridad. Hay muchas cosas nuestras que nos toca a veces renunciar con tal de obedecer al Señor. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? ¿O tu obediencia va a ser hasta que no me desacomode, hasta que pueda estar aquí quietico, sentadito, que no me desacomode la corbata? Pero si ya me va a tocar ponerme a trapear, imagínense mi corbatica, no, me deja quietico. Si ya tengo que arriesgar mi vida, si tengo que renunciar a esto que me gusta, si tengo que acomodar mi agenda, si tengo que redefinir mis prioridades, de pronto hasta ahí ya no obedezco más al Señor. Queridos hermanos, ellos clamaron, luego escucharon la palabra. Gedeón escuchó la palabra y no solamente la escuchó, sino que la obedeció. Y la obedeció aún a riesgo de su propia vida. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Ahora, versículo 30, le están diciendo, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. ¿Qué contestó el papá? Tremendo, ¿qué hace el papá? No, mi hijo no fue mi hijito, fui yo. ¿Qué contestó el papá? Verso 31, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Pues muy valiente Joás. Ahora, le tocaba sí o sí, porque es que iban a matar al hijo. Pero él
Yo pienso que el Señor le dio esa estrategia, que le dio esa sabiduría para contestar de esa manera. Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo contra el que derribó su altar. Pues si vale Dios, si es tan guapo pues que es un Dios, pues que él pelee contra Gedeón. Y de lo contrario, si otro tiene que hacerlo, que muera, porque está irrespetándolo al propio Baal. Versículo 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Mientras que ellos estaban peleando entre sí prácticamente, guerra civil, ¿cierto? Estaban peleando y querían matar a Gedeón, porque Gedeón había no solamente oído, sino obedecido, y no obedecido solamente, sino obedecido hasta las últimas consecuencias al Señor. Entonces ahora, mientras tanto, los enemigos estaban adelantando sus campamentos, adelantando sus hombres y todo su ganado con que solían venir a atacar a Israel. Se habían acercado mucho, estaban ya en peligro, iban a ser víctimas de un nuevo ataque de sus enemigos. Esto es lo que está sucediendo justo en ese momento. Versículo 34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Mira la situación. Está el problema de varios años y ahora van a ser atacados nuevamente. Pero mientras que los enemigos se alistaban para avanzar contra Israel, estaba sucediendo este encuentro de Gedeón con Dios. Y estaba Gedeón escuchando atentamente la palabra de Dios. Y estaba Gedeón obedeciendo a Dios. Y estaba Gedeón obedeciendo a pesar de que corría riesgo su vida. Estas cosas definitivamente impactaron el corazón del Señor. Yo quisiera que nosotros impactáramos el corazón del Señor, así como lo hizo Gedeón. Oír su palabra, clamar a Él, oír su palabra, obedecer su palabra. Ahora, obedecerla particularmente en qué? Ir contra los ídolos. Ser capaces de ir contra los ídolos. Y los ídolos no están en cualquier lugar. Mira, ¿cómo está tu propia casa? ¿Hay algo en tu casa que no es de acuerdo a la voluntad del Señor? Mira que no es donde el vecino, es en tu casa. No es donde el hermano tal que es más consagrado y que él debería dar ejemplo. No. Es en tu casa. Por ejemplo, ¿hay música mundana en tu casa? Un ejemplo. Por ejemplo, ¿hay reuniones mundanas en tu casa? Tú me vas a decir, pues es que yo soy el menor. ¿Dónde he escuchado yo eso antes de alguien que era el menor de la casa y que la familia era pobre? ¿Dónde he escuchado esto? Acá justamente. Es que no se trata de ser el mayor o el menor, se trata de obedecer al Señor. Hay cosas que desagradan al Señor, no las contemplemos, no nos acostumbremos, no las abracemos, no las abracemos. El Señor es claro. Él les recordó, les mandó profeta a recordarles las cosas que tenían que tener presentes y ellos las habían desobedecido. Ahora Gedeón se está poniendo a cuentas y ha derribado ese altar de idolatría en la propia casa del papá. Tú eres capaz de levantarte contra algo que ofende al Señor y que esté en la propia casa de tu papá. O como es tu papá, le va a decir, no papi, sí está bien, lo que usted diga papi. No, lo que usted diga papi no. Lo que diga nuestro papi, pero nuestro papi celestial. Es que tú amas a tu papi, ¿cierto? Ok, entonces debemos procurar que toda la casa esté bajo la voluntad del Señor. Es que amar al Señor, amar a nuestra familia no es darle palmaditas, siga así que va para el lago de fuego, siga así que usted no va para el lago de fuego, pero va para una disciplina. Siga así viviendo una vida miserable. No. El Señor ha conquistado para nosotros una vida abundante. De allí no nos bajemos. El Señor había conquistado para Israel esa tierra
Y ellos se han acostumbrado no solamente a ser atacados por los enemigos, sino a adorar a estos ídolos. Esto conquistó el corazón del Señor. Y ahora cuando están en esa necesidad, en ese inminente peligro, ¿qué es lo que sucede? Dice el versículo 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Que el Espíritu del Señor venga sobre Gedeón implica que lo ha empoderado, que ahora no es el mismo Gedeón tímido, miedoso, que decía, yo soy el menor, mi familia es pobre, ¿con qué fuerza lo voy a hacer? Mira a los enemigos. No, ahora un Gedeón poderoso, porque el Espíritu Santo vino sobre él. De ahí en adelante empiezan unas evidencias que él empieza a convocar al pueblo para arremeter contra los enemigos. Vamos al capítulo siguiente. Capítulo 7, verso 1 al 3 dice, Jueces 7, 1 al 3. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Una calculadora. ¿Cuántos serán en total? ¿Una calculadora financiera tiene alguien? Se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000. O sea que eran 32,000. 32,000. ¿Cuántos eran los enemigos? Ya te voy a decir el número. Ya te voy a decir por lo menos lo que dice la palabra. Pero 32,000. Y el Señor le dice a Gedeón, no, son muchos. Los 32,000 son muchos para llevarte esta victoria, ¿no? Y después van a decir que no fui yo, no me van a dar reconocimiento a mí, sino que van a pensar que fue por su poderío militar. 32,000 son muchos. Entonces es cuando Gedeón dice, bueno, el que tenga miedo, madruga y se devuelve. Y se devolvieron, ¿cuántos eran los que tuvieron miedo y se devolvieron? 22,000, quedaron solamente 10,000. Quedó menos de la tercera parte. ¿Eso te suena parecido? ¿Has vivido algo así, Getsemaní? Menos de la tercera parte. Menos. Es decir, ahora sí que es cierto que son poquitas personas. El Señor le dijo, son muchos. Entonces quedaron 10,000. Tal vez es que el ejército enemigo eran solamente 10,000 o de pronto eran 5,000. Vamos a verlo más adelante. Vamos ahora con el versículo número 4. Versículo número 4 al 7. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. 10,000 son muchos todavía. Llévalos a las aguas y allí te los probaré, y el que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. ¿Cómo así como lame el perro? O sea, se agacha y mete la cabeza, mete la lengua directamente al agua. Y para eso, por supuesto que se tenía que arrodillar. Entonces, esa es una seña que le está diciendo. Termina diciendo el verso 5, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Verso 6, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a la boca 300 hombres. Entonces una manera de beber el agua era agacharse completamente, arrodillarse y tocar directamente el agua con la lengua. Otra manera, siendo que estaban los enemigos por ahí, siendo que estaban literalmente en guerra, siendo que eran avisados de que ya venía una tragedia para ellos, siendo que ellos tenían que combatir por todo el pueblo, ellos no podrían distraerse. Ellos no es que la sed es mucha, de malas, meto mi cabeza al agua,
No, ellos fueron muy prudentes y estiraron la mano y tomaron el agua y la llevaron a su boca. El Señor estuvo muy pendiente de la actitud. Queridos hermanos, si yo les hago un congelado en este momentico, los que están conectados, congelado, allí, quietos, así como nos hacían en el colegio donde yo estudié. Yo estudié en el Bienestar Social de la policía, ahora tienen otro nombre, no me gusta ese nombre que le pusieron, lo llaman así como la clínica misma de la policía. Y sonaba en el recreo, estábamos en el recreo y sonaba un timbre. Y apenas sonaba el timbre, no crea que se te congeló la imagen, es que estoy quieto, estoy haciendo una estatua acá. Teníamos que quedarnos como estatua, era un juego, eso era hasta divertido. Entonces imagínate, era muy útil, por ejemplo, si alguien se estuviera cayendo, pues no se golpeaba porque tenía que suspenderse en el aire. Entonces las personas tenían que quedarse quietas. Eso fue por unos actos de disciplina, entonces querían descubrir quiénes eran. Entonces así, toda la gente quieta, y alguno que estuviera corriendo o escondiéndose lo pillaban fácil. Así lo hicieron por varios meses. Si yo les hago lo mismo a ustedes, congelados, allí donde están, ¿con qué actitud se conectaron a este tiempo de comunión? ¿Cuántos están en pijama? ¿Cuántos están desayunando mientras que reciben la prédica? ¿Cuántos no se han levantado de la cama? ¿Cuántos no se han bañado? ¿Cuántos están chateando mientras escuchan la prédica? ¿Cuántos están haciendo tarea, lavando ropa, haciendo almuerzo? ¿Cuántos están haciendo otra cosa mientras que el Señor nos está dando esta palabra? Yo te estoy hablando a ti. O ya cuando vas a ver esta prédica en YouTube, de pronto ya uno aprovecha. De hecho, yo te cuento, yo les he contado, cuando yo estoy haciendo otra cosa, me gusta escuchar esas prédicas y yo recibo mucho. Y las pongo las varias prédicas en listas de reproducción y las pongo y las escucho mientras que estoy, inclusive a veces me quedo dormido escuchándolas, o mientras estoy digitando algo, mientras estoy arreglando alguna imagen, mientras que voy de un lugar para otro, etc. Pero hay unos momentos, queridos hermanos, que hay que mirar cómo es que vamos a beber el agua. No la podemos beber de cualquier manera, porque el Señor, queridos hermanos, el Señor se fija en nuestra actitud. Ustedes que vinieron a este lugar, la actitud, yo le veo una muy buena actitud a todos. Siempre debemos tener la actitud correcta. El Señor va a hacer su obra, va a adelantar su propósito, no con una gran cantidad de personas. Recordemos que Él está buscando dónde está el Josué, dónde está el Caleb, dónde está el Gedeón, dónde están aquellos 300 valientes de Gedeón que tienen la actitud correcta. Tú tienes la actitud correcta. La actitud correcta para recibir la palabra de Dios es hambre, es sed, es devoción, es saber que es la palabra de Dios. No es un indiecito ahí encorbatado que comamos mientras tanto, chateemos mientras tanto. No, es la palabra de Dios. No te fijes en el envase. Es un vaso de barro, pero el tesoro es el poder de Dios que está dentro y Él es el que nos está dando esta palabra. Mucho cuidado con nuestra actitud. Eran 32,000, se devolvieron 22 porque ellos reconocieron, no, yo tengo mucho miedo, a mí me tiembla todo, yo me devuelvo, quedó menos de la tercera parte. El Señor les dijo, son muchos todavía, voy a hacerles un test, voy a hacerles una prueba psicotécnica. Y ellos se pelaron. ¿Cuántos se pelaron? De 10,000 solamente 300 pasaron la prueba. Por favor, el Señor lo va a hacer con poquitas personas que tienen la actitud correcta. Tú has dado una donación, ¿con qué actitud? Para que me dejen de poner esa cuenta regresiva todos los días, toma ese videíto. Le quiero ver algo en el estado y siempre la misma cosa. Todo se lo volvió local. Para que después no digan que soy un tacaño, voy a dar estos 2,000 pesos. Si me lo reciben en cuotas. Hermanos, de 2,000 pesos, de 2 millones de pesos, de 20 millones de pesos, de su vida, pero délo con generosidad. Por eso el proyecto se llama Proyecto Todo Generoso.
Años atrás el Señor puso esa palabra, es la generosidad. El Señor apela a nuestra actitud. ¿Cómo estás bebiendo el agua? ¿Cómo estás haciendo tus cosas personales? Es que beber el agua, es que calmar la sed es una necesidad, es una cosa básica, es un asunto muy personal. Pero aún allí el Señor se fija en tu actitud. ¿Cuál es tu actitud? De 10,000 solamente 300 calificaron. 9,700 se pelaron en esa prueba. Y fue el número de los que la midieron llevando el agua con la mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Con poquita gente. No con los 32,000, no con los 10,000, con 300, con poquita gente. Porque el Señor está mirando la actitud, está mirando cuál es la actitud de tu corazón. Es con poquita gente, con poquitas personas que el Señor lo está haciendo. Gloria a Dios, lo está haciendo. Pues qué privilegio que nos tocó a nosotros. Gloria al Señor. Versículo 8 al 22, y ya con esto terminamos. Verso 8 al 22 dice: y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Gloria a Dios. Y esa es la palabra que nosotros tenemos que creer. Nosotros ahorita no tenemos alternativa. Getsemaní, qué bueno que éramos poquitos y bien pobres. Qué bueno. ¿Por qué? Porque es que nos toca sí o sí apelar al Señor, confiar solamente en el Señor, y así desarrollamos una actitud correcta y un lenguaje de fe. Qué bueno lo que uno lee allí en el chat de Getsemaní. Todos nos llenamos de fe. Si alguno de pronto está dudando y lee lo que han escrito los hermanos, nos llenamos todos de fe. Hemos aprendido, hemos abrazado, nos hemos vuelto expertos, ágiles en un lenguaje de fe. Proclamamos la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios, entonces vivimos en esa palabra. Y para que no se nos baje el ánimo, entonces proclamamos la palabra. Es que la fe es por el oír, es que lo sabemos, entonces lo declaramos. Tenemos ese lenguaje de fe. El Señor ha dicho a ellos que les entrega ese campamento. Versículo 9: aconteció que aquella noche Jehová dijo: levántate y desciende el campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Entonces, ¿cómo así? Pero no era un esforzado, valiente, y ahora después de eso ya vino el Espíritu de Dios sobre él. ¿Y tienes temor? Claro, lo hablamos desde el primer domingo, como ese versículo tan bonito que le gusta mucho a Sara: el día que temo, ¿recuerdan qué dice? En ti confío. El día que yo temo, en ti confío. El día que temo, yo en ti confío. Es que cuando temamos, ¿qué hacemos? Confiamos en el Señor. Es decir, lo buscamos a Él. Vamos a su presencia y ya, el miedo desaparece. Eso es lo que sucede. Versículo número 11: y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Pausa necesaria en el versículo 12. ¿Cuántos pueblos, como mínimo, cuántos pueblos reunidos allí? ¿Cuántos pueblos? Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Por lo menos 3 pueblos. Todo ese pueblo, ¿cuántos eran? ¿Qué número dice allí? ¿Cuántos eran? Los contaron y ¿cuánto dio? Dice, como langostas en multitud.
¿Cuántos eran inicialmente los israelitas? 32,000. ¿Se podían contar 32,000? Sí, de hecho, los contaron. Y luego hicieron la rebajona de 22. Y luego se fueron 9,700. Todo eso es contable. Se puede tomar su tiempo, pero es contable. Pero, ¿cuántos estaban contra Israel? ¿Cuántos? Como langostas en multitud. Así que esto nos habla de la cantidad tan terrible de ejército que había. Y dice, y sus camellos eran innumerables. Innumerables. No había manera de enumerarlo, no había manera de decir, hay tantos. Eran tantos que eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Perdón. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Gloria a Dios. Miren, hermanos, el Señor sabe que somos polvo, el Señor sabe que somos vasijas de barro. El Señor le dijo, varón esforzado y valiente, a Gedeón cuando lo llamó, pero dice, si tienes miedo, desciende, váyanse como espías, vayan y escuchen lo que se habla allá. El Señor lo mandó para convencerlo, para quitarle ese temor. Hermanos, cuando nosotros vemos esa cuenta regresiva, esos millones que van bajando, Dios mío, ya prácticamente se pagó ese local. Entonces vamos a tener miedo porque tenemos que recoger ahora mucho dinero para la edificación. Por supuesto que no. El Señor con esto, ¿qué está mostrando? Está mostrando que Él está por nosotros. Que es que Él le plació hacerlo. Si Él empezó esa obra así, Él no la va a dejar inconclusa. Debemos nosotros confiar, estar firmes en el Señor, porque Él lo va a hacer con poquitas personas. Sigue diciendo, verso 16, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, recuerden que eran 3 grupitos de 100, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Gedeón, por la espada de Jehová y Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-Sita en dirección de Cerera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. La victoria contundente, aplastante de Gedeón y todo Israel sobre sus enemigos. Ni siquiera, queridos hermanos, tuvieron que utilizar sus espadas. Pura obediencia, neta obediencia. Me gusta como dice el verso 21, y se estuvieron
firmes cada uno en su puesto. Queridos hermanos, y particularmente Getsemaní, yo les pido, esténse firmes en su puesto. Cada uno firmes donde el Señor le ha puesto. Y si has perdido tu posición, vamos al principio de esta prédica. Vamos delante del Señor, clamemos al Señor y Él nos va a dar una palabra que nos va a ayudar a ponernos en sintonía con Él. Y cuando lo hagamos, vamos a permanecer firmes cada uno en nuestro puesto. El Señor nos ha dado la victoria. No es por muchos, miren, los otros no se pueden ni siquiera contar, pero se destruyeron porque el Señor los confundió. Entre ellos se confundieron. Las emboscadas sobre ellos mismos, entre ellos mismos, y la victoria para el pueblo del Señor. Gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios por esta victoria que le dio a Gedeón. Yo le doy gloria a Dios por esta victoria que le dio a Israel. 300 hombres no pelearon por ellos solitos, pelearon por todo el pueblo. Ahora aquí hay un poquito, somos poquitas personas. El Señor está haciendo esta historia de Getsemaní con poquitas personas, pero no es para estas poquitas personas, es para muchos otros hermanos que de pronto estaban con nosotros y regresarán, bienvenidos sean, o algunos que ni siquiera conocemos, que van a conocer al Señor allí y se van a reunir con nosotros. Eso no es para un puñadito, eso no son para los 300 valientes, o tenemos que decir tal vez 30 valientes, no, esto es para el pueblo de Dios, esto es, como lo dijimos hace 8 días, para el propósito de Dios, para la gloria de Dios. Tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes, tenemos que clamar al Señor, tenemos que estar listos para oír su palabra, tenemos que estar listos para obedecer su palabra, tenemos que estar listos para obedecer aún cuando perdemos nuestra comodidad. Y el Señor nos va a revestir de su espíritu y nos va a dar total victoria. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por ese tiempo. Gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia, gracias por las poquitas personas que están acá conmigo, gracias por las poquitas personas que están aquí conectadas, gracias por las poquitas personas que están en este momento, este pequeño remanente de Getsemaní, Señor. Señor, es que esa es precisamente la gloria. Evidentemente no es nuestra, evidentemente es tuya. Es por tu gloria, es por tu poder, es que es Dios por nosotros. Por eso estamos en este momento, en esta situación, en esta posición, y queremos permanecer firmes y alentamos, oramos y lucharemos por aquellos que no están firmes, para que todos estemos en nuestra posición correcta, en nuestra posición firmes delante del Señor, para seguir conquistando todas estas victorias para la gloria del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todos los que están acá conectados, bendice a los que vean esta prédica en YouTube. Gracias, Señor, por glorificarte. Gracias por lo que estás haciendo con poquitas personas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles.